Emprender es una travesía llena de éxitos, pero también de errores. Y son precisamente esos errores los que forjan nuestro carácter, nos hacen más fuertes y nos preparan para enfrentar los mayores desafíos. En este episodio vamos a compartir con vosotros los errores destacados que hemos cometido en nuestra trayectoria como fundadores de esta red. No es fácil hablar de nuestros fracasos, pero creemos firmemente que de ellos se pueden extraer las lecciones más valiosas. Si alguna vez te has sentido derrotado, si has pensado en rendirte, este episodio es para ti. Porque en cada tropiezo hay una oportunidad de aprender, crecer y mejorar. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones y de aprendizajes, porque hoy, más que nunca, vamos a ser transparentes y auténticos. Vamos a ser protagonistas del cambio. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Un error no te aporta nada si no aprendes de ello, ¿no? no por dar más servicios vas a ganar más. No pongas el foco en vender más, pon el foco en vender mejor. Que lo más complicado de gestionar son los Personas. recursos humanos. De tener definido un propósito, tener claro quién eres, qué es lo que vienes a ofrecer, ¿no? Soy empresario hoy en día porque en su día yo sentí la empresa de otra persona como si fuera mía. Un mundo nuevo está emergiendo y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza Protagonistas del Cambio. Free as a bird in the sky, that is what you are. Y aquí estamos, en un nuevo capítulo de Protagonistas del Cambio. Encantado de que nos acompañéis en este nuevo episodio que viene cargado de reflexiones y aprendizajes que han marcado nuestra trayectoria en nuestra red. Y bueno, nos alegra teneros aquí en este veraniego y luminoso mes de julio. Y como siempre es un placer desarrollar este tipo de podcast acompañado de mi compañera, amiga, socia, Sandra Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, pues muy bien. Como siempre un placer compartir este rato contigo y con nuestros protagonistas, evidentemente. Y bueno, hablando de momentos difíciles, pues es precisamente, ¿no?, uno de los motivos de por qué en junio no hemos todavía estrenado videopodcast, ¿no? Cierto, tenemos que contaros que en el pasado mes de junio, como sabéis, todos los que nos seguís cada mes en estos programas, no hemos podido acompañaros, ¿no? Y es que justo después de terminar el último capítulo que grabamos en estas mismas instalaciones, pues bueno, me diagnosticaron un desprendimiento de retina y tuvieron que operarme de urgencias y bueno, ha tenido un postoperatorio un tanto complicado, ¿verdad, Sandra? Me obligaba a estar tumbado boca abajo y bueno, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se han interesado y preocupado por mí, todos los que han estado continuamente llamando para preguntar por mi estado y por supuesto al equipo médico del doctor Julio León, que me ha atendido maravillosamente, al igual que él en la intervención, y a ti, Sandra, a ti,
porque has cogido la rienda de la empresa durante este mes y medio. Me quedo con la tranquilidad de que me puedo retirar. Me puedo retirar y No, que no, la no, empresa no, se no. quede, por supuesto, con tu No. liderazgo, que lo haces mejor que yo. No, Vamos. no. Encantada de haberte suplido, de haberte ayudado en todo lo posible, pero aquí te echábamos de menos, así que encantada de que puedas volver. Tenemos que hacer un poco la actualidad, ¿no?, de lo que hemos hecho en el mes de mayo y de junio. Así que bueno, podríamos empezar por esa toma de datos que tuvimos en Madesfera, ¿no? Un nuevo cliente. Pues sí, y como sabéis, en el desarrollo de nuestras estrategias digitales, yo creo que ya os lo hemos contado, desarrollamos una serie de tomas de datos en el que desembarcamos en la casa de nuestros clientes y los abordamos entrevistándoles, conociendo a fondo quiénes son para poder después desarrollarlo en nuestra estrategia, volcar toda esa información en nuestra estrategia. Sí, en un mercado, en un sector en el que grandes marcas, ¿no?, del mueble, pues han cogido tanto auge, ¿no? Siempre viene bien poner en valor, ¿no?, lo que es el trabajo artesano a Exacto. medida. Exacto, ¿no? y Porque además que para nosotros ha sido también una oportunidad de conocer al carpintero, de toda la vida, y cómo es una profesión que creo que sí que está en riesgo porque todavía, porque Madesfera nos lo contaba, ¿no? La necesidad de que hubieran más jóvenes que quisieran estudiar, ¿no?, esta profesión. Una empresa cuyo valor es ese trabajo que tú decías, artesano, y que por supuesto grandes empresas, centros comerciales, grandes marcas, pero también el particular que quiere ese producto de mueble a medida, ¿no?, para encajar en su casa, ¿no? es como muy positivo, ¿no?, descubrir todo lo que encierra detrás de una empresa, ¿no? Y como Marcos Rodríguez, su promotor, nos comentaba que la importancia del equipo, ¿no? La importancia de crear un equipo que te responda, que en fin, la carpintería es una profesión compleja porque requiere de mucho sacrificio, de un trabajo... No De es un trabajo cómodo. concentración, habilidad, porque por el uso de maquinarias que usan. Y entonces, pues todo eso es lo que hemos podido conocer en este análisis de datos que hemos hecho en Madesfera, ¿no? Y de ahí pasamos a un nuevo cliente que, bueno, nuevo no, porque ya tuvo una primera etapa con nosotros, ¿no? Y que, bueno, ahora inicia su segunda etapa con el desarrollo de un proyecto de estrategia digital. Hablamos de Yopis, De servicios Yopis. Ambientales, ¿no? Exacto. Estuvimos allí conociendo a su equipo directivo, a ejecutivos, cargos ejecutivos y también personal operativo que, bueno, nos estuvo explicando la gran labor que se desarrolla en esta empresa, ¿verdad, Sandra? Pues sí, y además eso, hemos tenido la suerte de ver la evolución, ¿no?, de esta gran empresa que todos conoceremos por Cubas Yopis, ¿no? Pero cómo ha evolucionado esta empresa, que ahora es un grupo empresarial, Yopis Servicios Ambientales, y cómo la filosofía de una empresa que la verdad es que yo siempre digo que tenemos la fortuna de conocer a grandes empresarios, grandes empresarias, pero es que en este caso estamos hablando de una empresa que es necesaria para la sociedad. O sea, la sociedad tiene que dar las gracias a que empresas como Yopi Servicios Ambientales estén fomentando y ayudando a tener un desarrollo más sostenible, ¿no? Con la gestión de los residuos, ¿no? Sí, podríamos decir que Yopi Servicios Ambientales, a través de los servicios de consultoría y de formación. Y de formación que presta, además de todo lo que es el trabajo que ya todos conocemos, ¿no? Digamos que se ha convertido como uno de los máximos exponentes de la economía circular en Andalucía, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, tiene ahí una gran marca dentro de la organización, como es la marca de Ana Yopi Farrera, que bueno, que conocemos desde hace mucho tiempo y que junto a David pues lideran este gran proyecto, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de medio ambiente, Sandra, en el quinto foro ProDetour, Mujer y Empresa, Liderazgo Empresarial y Femenino. Y no te quería preguntar nada desde ayer, porque quería que me contaras hoy en el podcast de que ha ido esta jornada en el que precisamente coincidías con Ana, ¿no? Exacto. Pues la verdad es que ha sido un placer formar parte de este foro, del quinto foro ProDetour.
de Mujer y Empresa, Foro ProDetour Mujer y Empresa, que en esta ocasión Empresaria Sevillana ha colaborado estrechamente en la organización de este foro, ¿no? Y la verdad es que se ha notado este sello de la asociación. Yo como vocal de Empresaria Sevillana he tenido la suerte de ser elegida por Vanessa, la presidenta, para formar parte de una de las mesas redondas del foro. Y en esta primera mesa redonda en la que yo intervine como moderadora, pude debatir y sobre todo escuchar a mujeres empresarias referentes que sin duda fueron inspiradoras, ¿no?, para todas las asistentes. En nuestro caso, pues estuvo Ana Llopis, estuvo Almudena Sainz de La Maza y también Ana Moreno de Inés Rosales. Han ido pasando en las diferentes mesas redondas diferentes ejemplos de mujeres empresarias en las que hemos podido hablar de la realidad de cada sector, ¿no? En mi caso era del sector agroalimentario y medioambiental, después pasamos al sector servicios y de industria. Y claro, al final nos alegrábamos de ver cómo la mujer ha podido llegar a liderar estos proyectos, pero también se puso sobre la mesa que todavía estamos muy lejos de conseguir la igualdad real que queremos todos, ¿no? Se preguntaban, por ejemplo, por qué mujeres no llegan a ser grandes directivas, ejecutivas de grandes empresas, cuando requerían que ellas tuvieran que desplazarse fuera de España. O sea, es por qué todavía hay esa carga emocional, familiar, que impide que las mujeres den el paso que los hombres no se lo plantean. Ellos no tienen ese problema, ¿no? Entonces, todavía hay mucho que trabajar, pero sí nos alegramos de que instituciones como la Diputación de Sevilla, a través de ProDetour, estén respaldando estas iniciativas que, sobre todo, sirva para visibilizar a mujeres empresarias, directivas, que deben ser el ejemplo y la referencia de toda la juventud que viene detrás nuestra, ¿no? Si antes no había esa visibilidad, ese referente, pues que ya haya estos encuentros donde sí se ponga todos esos ejemplos de referencia, pero estamos hablando de mujeres que han tenido éxito. Y en ese sentido, pues muy contentas, creo que fueron 120 personas las asistentes. Y qué importante es que organizaciones como ProDetour promuevan este tipo de iniciativas y que existan organizaciones como Empresarias Sevillanas que, digamos, sirvan de palanca de impulso a este tipo de actos, ¿no? Sí, y quiero aprovechar un poquito de publicidad para la asociación, sí, pero sobre todo para que se entienda que si Empresaria Sevillana funciona es por la red de mujeres que se está creando y porque evidentemente se está consiguiendo esa referencia institucional. La Empresaria Sevillana es la asociación de empresarias sevillanas referente y la que tiene legalmente la representatividad de las mujeres empresarias en Sevilla. Y en ese sentido, pertenecer a una asociación como la nuestra va a dar posibilidades de poder conocer a otros proyectos empresariales y sobre todo establecer lazos de colaboración empresarial entre nosotras. Fue el 20 aniversario de ASEDES y bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir con Miguel Ruz, presidente de la Confederación de Empresarios Sevillanos, y muchos amigos, ¿no?, que asistieron y en el que también se te homenajeó a ti, Sandra, como expresidenta de esta asociación en la que tantas cosas hemos hecho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que al hilo de lo que estabas diciendo, el pertenecer a una asociación, el creer en el asociacionismo, si algo te da es la posibilidad de conocer a muchas personas y a muchas empresas de tu entorno, ¿no? Y claro, al final son relaciones y también una forma de ser visible, ¿no?, para tu empresa. Fue un honor participar en el 20 aniversario de ASEDES. Sí, además un acto muy bien organizado. Muy bonito. Enhorabuena a la Junta Directiva actual, a Víctor como presidente.
y a María Jesús, la técnica, que la verdad es que es un gran apoyo para la asociación. Fue muy bonito para mí porque pude recordar mi etapa como presidenta de ASEDES y pude reencontrarme con las empresas de la localidad y recordar todo lo que se puede hacer. Todo lo que se puede hacer desde una asociación cuando tienes claro que quieres ayudar a los demás. Y en ese vídeo que se proyectó, pues todas las acciones que se han llevado a cabo desde la asociación, en el que por encima de un interés personal está un interés colectivo, pero que al final todos salimos beneficiados, ¿no? La verdad que fue una noche muy emotiva, muy bien organizada, como comentábamos. Felicidades a ASEDES, que es la asociación empresarial de Espartinas, una localidad del Aljarafe sevillano, donde tenemos el gusto de vivir. Y bueno, Sandra, estuviste haciendo una paella. Sí. Sí, fijaros, imaginaros la situación. Yo boca abajo, en un cojín, mirando para abajo, ¿Qué quieres que me sienta mal? Recuperándome de mi desprendimiento de retina y escucho a Sandra, me voy que tengo que hacer una paella. Bueno, Digo, si tú no ese comes arroz, ese fue el final del evento. Afortunadamente tenemos clientes que se acuerdan mucho de nosotros también. Sí. Y en este caso José Olivares, Uh-huh. que forma parte del Club de Empresa de Sevilla Fútbol Club, Sí. pues nos invitó a un evento de Tira tu penalti al ocio, Uh-huh. que además se celebraba en un entorno fantástico como es Isla Mágica. Sí. Y además tuvimos la oportunidad de crear sinergias, porque la verdad es que si algo nos encanta en esta red es también, quizás por esa vena asociacionista que tenemos, Sí. es la de relacionar a nuestros propios clientes, ¿no? Empresas con empresas. Y si vemos que hay oportunidad de establecer relaciones comerciales también entre ellas, pues lo hacemos, ¿no? Y lo provocamos en muchas ocasiones, ¿no? En este caso, pues como se iba a celebrar el evento, iba a haber un cóctel, en este caso iba a haber un concurso de las paellas, pues se nos ocurrió comentarles a nuestro otro cliente, la cooperativa Las Nieves, desarrollar allí una cata del nuevo frisante Las Nieves, Uh-huh. de forma que era conseguíamos que se conocieran tanto Las Nieves con el resto de empresas que eran todas del sector del ocio y de la hostelería, y además dábamos a conocer este frisante con el regalo que hacía Las Nieves a todas las empresas participantes. Ajá. Y la verdad es que fue un éxito. No es por nada, pero el nuevo frisante, ahí tenemos nosotros que ayudar y lanzar cuanto antes la imagen en internet del nuevo frisante Las Nieves, porque está gustando mucho allí donde se prueba. Bueno, son ya poco más de 5 años, ¿no? Con José Olivares desarrollando su estrategia digital y todavía no tengo el caso de un evento en el que haya participado José Olivares y no haya ido bien. No, es garantía de éxito y de seguridad el contar con José Olivares. Y luego si unimos todo lo que pueda aportar una empresa como José Olivares a la calidad que aporta una cooperativa como Las Nieves, pues la verdad que el resultado no puede ser otro que éxito rotundo, ¿no? Sí, y además aprovecho, por esto que nos gusta compartir con nuestros protagonistas, Sí. que entendamos que ejemplos como este evento, ¿no?, del Club de Empresa del Sevilla Fútbol Club, hay que salir y relacionarse con el resto de empresas y participar de estos clubes de empresas, asociaciones. Al final es compartir momentos con otras empresas. La oportunidad está ahí. Y creo que es algo que a los empresarios y empresarias nos cuesta mucho, sobre todo a los autónomos, ¿no? El pensar que estás perdiendo el tiempo cuando participas, ¿no? Y creo que hay que entender esto también como una inversión en el que estás consiguiendo generar oportunidades de negocio también para Sí, tu empresa. te estás adelantando a una de las cuestiones que vamos a comentar hoy, Sí, porque como es verdad. sabéis, el programa de hoy va de esas lecciones que hemos aprendido en base a los errores, ¿no? Y uno de los grandes errores que hemos cometido
en los 20 años de trayectoria que hemos tenido en nuestra red ha sido un poco el encerrarnos en esa cueva, ¿no? Que siempre decimos, y no salir a la calle a conocer a otras personas y compartir lo que hacemos, ¿no? Hablaremos con detenimiento más adelante en el programa de hoy. Estupendo. Pero siempre me gusta, Sandra, que que compartamos con nuestros protagonistas también algo personal, ¿no? De lo que hemos hecho en estos 2 últimos meses. Yo creo que una de las grandes cuestiones o una de las cosas que a nivel personal más gratificante hemos tenido en estos 2 últimos meses ha sido para mí ese viaje que pudimos hacer a Praga. Pues sí. ¿No? Fue una experiencia maravillosa, increíble. ¿verdad? Sí, una experiencia breve, pero intensa. Y sobre todo descubrir un lugar magnífico y lleno de historia. Lleno de historia. Increíble. La verdad es que es muy recomendable Praga. Bueno, mientras hemos comentado esto, le pondremos a nuestros protagonistas algunas tomas de las que muy bien. grabamos por allí para que puedan verlo y bueno, si podéis permitiros un fin de semana conocer Praga, creo que merece mucho la pena. Antes de empezar con nuestro bloque de actualidad, déjame que recuerde a nuestros protagonistas que si necesitan un servicio de alojamiento web de calidad para sus proyectos, pues que en Web Empresa, que es una empresa que colabora con este podcast, nos ofrecen lo que a mi entender es el mejor servicio de hosting para WordPress que existe hoy en día en España y Latinoamérica. Un servicio de alojamiento web que siempre está ahí para ayudarte a dar el siguiente paso. La empresa en la que nuestra agencia, Extrared, aloja a sus clientes y disfrutan de un servicio de 2 copias de seguridad diarias, por ejemplo, de tiempos de carga ultra rápido, nos permiten ofrecerles una oferta imbatible para alojar sus sitios web. Es algo que pueden descubrir en webempresas.com/protagonistas del cambio. Y acabo de recordar, Sandra, que la semana pasada teníamos un problema con un proyecto y me gustaría compartirlo porque creo que muestra de una forma muy clara el valor diferencial que aporta empresas como Web Empresas a los profesionales que nos dedicamos al diseño de páginas web y ofrecemos servicios o soluciones de este tipo, ¿no? Y es que de repente veo en el panel de control de uno de nuestros clientes que se dispara el consumo de CPU y claro, no conseguía entender qué es lo que sucedía. Veo que la web empieza a ir muy lento. Total, escribo un mensaje al servicio de soporte de Web Empresa y pocos minutos después, la respuesta: está recibiendo muchísimas visitas desde Facebook, pensamos que puede ser un ataque, vamos a bloquear los accesos entrantes desde Facebook. En menos de una hora estaba solucionado. Y hoy en día la página web ya no tiene ese problema, carga mucho más rápido, se está posicionando mejor, lo que da de sí acertar a la hora de elegir un buen servicio de hosting, ¿no? Bueno, Sandra, ¿vamos al lío? Claro que sí. Jordi, dale caña. Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio, un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. Hablemos de la actualidad del sector. Comenzamos el bloque de actualidad, Javi. ¿Qué noticias nuevas de Apple, por ejemplo, nos traes? Pues mira, si comenzamos cronológicamente, ¿no? Lo más reciente que tenemos a la fecha de grabación de este capítulo es la presentación que ha realizado Apple de su esperada IA, que es cómo Apple va a integrar la inteligencia artificial, o cómo ha integrado la inteligencia artificial en sus diferentes dispositivos, ¿no? Como todo lo que hace Apple, es una IA que prioriza la privacidad y la protección de datos. Los datos se almacenan principalmente en los dispositivos del usuario, no en la nube, y tienen acceso a una nube privada donde se van a alojar esos datos y nadie más va a poder acceder, según Apple, ¿vale? Esto es algo muy importante porque existe un debate ético sobre cómo la IA está o no compartiendo los datos que recaba de los usuarios, ¿no? Va a haber grandes mejoras en Siri, algo que usuarios como yo, por ejemplo, agradecemos mucho porque digamos que cuando tienes conversaciones con ChatGPT y después tienes conversaciones con Siri, digamos que parece que hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, pues ChatGPT o el modelo de lenguaje de ChatGPT se va a integrar con Siri y entonces vamos a poder tener conversaciones con Siri
mucho más amenas, mucho más humanas. Exacto, que no parezca que estás hablando con un robot, ¿no? Exacto. Eso es una de las grandes deficiencias que tiene Siri en la actualidad, ¿no? A nivel de generación de contenido, pues vamos a tener un asistente en todos los dispositivos de Apple que nos va a ayudar a generar los contenidos. Te hablo de redactar un correo, crear publicaciones. Vamos a tener ahí el asistente de Apple Intelligence ayudándonos a generar todos estos contenidos. Por ejemplo, responder un mensaje de WhatsApp. Va a haber esa máquina aprendiendo, ese aprendizaje automático continuo, aprendiendo de cómo responder tus mensajes y ayudándote a ser mucho más eficiente y productivo, ¿no? Por Dios, que no se equivoquen, ¿no? Con los mensajes de WhatsApp. Sí, y bueno, una de las grandes bases de esta presentación ha sido la integración que Apple va a tener con ChatGPT, ¿no? Y bueno, digamos que de alguna manera, sobre todo a los usuarios que ya peinamos algunas canas o no tenemos entrada, nos sorprende esta alianza, ¿no?, entre Microsoft y Apple, porque siempre han sido archiconocidos como enemigos o rivales, ¿no?, en el mundo de la computación y de los equipos informáticos, ¿no? Así que nada, disponibilidad, pues Apple Intelligence estará en beta este verano, solo en inglés, y en dispositivos con procesadores M1 o superiores. Así que nosotros vamos a poder disfrutarlos en algunos de nuestros dispositivos. Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Así que nada, bueno, ¿y tú qué me traes? Pues mira, te traigo sobre redes sociales, ¿vale? Sí, pero claro. evidentemente también sobre IA, Ajá. que nos invade, ¿no? Ilumíname. Te ilumino. Bueno, LinkedIn incorpora la herramienta de IA para ayudarte a encontrar el puesto deseado. Bueno, como sabes, LinkedIn es la principal red profesional, ¿vale? Y la que mayor número de usuarios tiene. Y bueno, es una realidad que ¿quién no utiliza LinkedIn para poder posicionarse en la búsqueda de un empleo, ¿no? Correcto. LinkedIn ha lanzado pues unas nuevas funciones de búsqueda de empleo impulsadas por esta inteligencia artificial. Uh-huh. Pero sí es verdad que la mayoría de estas funcionalidades solo están disponibles en inglés y para los usuarios premium. Pero mira, es curioso, ¿no? Porque es como si para nosotros que tenemos a Pepe, ¿no?, nuestro ayudante a nivel en nuestra red, ¿no?, pues se quieren convertir, quieren que tengas ese coach, ¿no?, ese compañero que te va a resolver todas las dudas de cómo ser el candidato ideal. Uh-huh. Cómo conseguir la mejor candidatura, ¿no?, la más eficiente, como pues corrigiéndote la carta de presentación, dándote charlas a través de vídeo de cómo deberías presentarte, cómo deberías redactar tu currículum y sobre todo inmediatez. Te ofrece inmediatez porque ante las dudas que tengas te van a responder de forma inmediata. Pero también es verdad que me ha llamado la atención. ¿Poderosamente? Sí, sí, por un lado es bueno para la persona que está buscando, en el que pueda hacer búsquedas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy podemos hacer una búsqueda, pero es que te están ofreciendo una búsqueda totalmente concreta, ¿no? Puedes decir, encuéntrame un trabajo remoto en marketing, uh-huh, en Madrid, para ganar con un sueldo, ¿no?, de 20.000 euros, por ejemplo. En Madrid, ¿no?, con 20.000 euros vas a ser poco. Va a ser muy poco, por 30.000. Entonces, en Madrid y en Sevilla. Bueno, ya, pero bueno, también la realidad de los sueldos es la que es. Permíteme que te ponga una prueba. Venga. Te voy a leer un email mental. Uh-huh. Y como persona que selecciona candidatos en esta red... Yo creo que ya sé por dónde vas. Me gustaría que me dijeras si este email que vas a recibir, vale, es un email de un candidato real o ese candidato ha usado alguna herramienta como ChatGPT, vale, para responder a esa selección de personal, ¿no? Perfecto, escuchándote. Hola Sandra, me alegra saludarte. Es para mí un placer formar parte de esta candidatura, porque en el vasto mundo de Internet es importante encontrar personas que te ayuden a elevar tu nivel.
A pasar a tu siguiente, No al pasa, siguiente no pasa, nivel, no pasa. No el pasa, filtro, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado no. aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, que utilizas expresiones muy típicas de ChatGPT, ¿no? Mm. Elevarte al siguiente nivel. Solo me faltaba decirte, bueno, solo me falta ver el correo y ver si me habías puesto el emoji del cohete, ¿no? En el que... Efectivamente. Entonces, evidentemente, mi recomendación es que si tienes la oportunidad de poder dirigirte a una empresa, Ujú. pues usa tus propias expresiones, sé sobre todo natural y cercano, ¿no? Y bueno, como tú bien decías, Humano. Yo creo que sobre todo hay que ser humano. Claro. Las empresas queremos humanos que sepan manejar tecnología. efectivamente. Sí, entonces, un consejo que me permito darle a las personas que se encuentran en la búsqueda activa de empleo, ¿no? La inteligencia artificial está bien para usarla trabajando en el desarrollo de proyectos y demás, pero como empresario valoramos mucho que las personas sean humanas, que Así es. sientan, que padezcan y que, aunque no podemos descartar que la tecnología pueda avanzar y agilizar mucho esto más, pero ahora mismo en este punto no soy partidario de usar la IA para este aspecto. De hecho, a mí lo que más me ha convencido siempre ha sido la cercanía de las personas que me han mostrado su interés, no solamente en colaborar, sino en crecer de la mano, ¿no? Pues sí. Perfecto. Y un último apunte, y es que LinkedIn, pero es verdad que esto no está muy desarrollado y te invito a que lo volvamos a tratar cuando ya esté más desarrollado, Sí. y es que LinkedIn quiere crear páginas de empresas premium para pequeñas empresas, de forma que puedan conseguir un mayor número de seguidores y un mayor posicionamiento, ayudándoles a crear los CTAs adecuados. O sea, dentro de LinkedIn tener páginas, micropáginas, para las pequeñas empresas. Cuando tenga más información, la traeré. Bueno, ¿Vale? ¿seguimos Bueno, con IA? No, ya vamos a dejarla ahí y vamos a hablar de Google, que lo tenemos abandonado en el capítulo de hoy. Hombre, por favor. Google dejará, Sandra, de rastrear páginas web de escritorio. Esto es un avance importante porque Google ha dado ya un nuevo ultimátum sobre lo que es la indexación del algoritmo Mobile First, ¿vale? Estableciendo el 5 de julio, es decir, justo cuando veáis este podcast, quedarán días u horas, o ya habrá pasado, que Google haya dejado de indexar y rastrear sitios web en su versión de escritorio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tu sitio web ya no está preparado con un diseño responsive, un diseño adaptado a dispositivos móviles, Google va a dejar de rastrear e indexar ese contenido. Por lo tanto, toca ponerse las pilas, ¿no? Sí, esto es como lo de que viene el lobo, pues ya ha llegado el lobo, ¿no? Sí, bueno, esto es algo similar a lo que nos pasó en su día con Flash, ¿no? Que Flash iba a desaparecer y desapareció, efectivamente, pero bueno, esta transición comenzó en el año 2016, cuando Google lanzó este algoritmo, Mobile First, y bueno, Google nos recomienda que nos aseguremos de que el contenido móvil esté optimizado y sea equivalente al de escritorio para mantener la visibilidad en los resultados de búsqueda. Esto es algo que podemos hacer desde Google Search Console y que, por supuesto, en nuestro curso de SEO profesional pues hablamos de ello e informamos de cómo poder hacerlo. Y ahora sí, pasamos al tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de aquellos errores que hemos cometido en nuestra empresa, en nuestra red, y cómo nos han transformado para conseguir lo que nosotros consideramos éxito, que es por dedicarnos a lo que nos gusta, teniendo una relación cercana y profesional con nuestros clientes y disfrutando del trayecto. ¿Verdad, Sandra? Pues sí, yo creo que hoy hay como un baño de humildad Bueno, sí. en el que precisamente es reconocer nuestros errores lo que nos ha permitido crecer, ¿no? Reconocerlos y poner solución, ¿no? Por eso hablaba de humildad. Es que creo que en esta vida hay que reconocer que no se sabe todo y que, bueno, que nadie nos enseñó a ser empresarios y empresarias, nadie nos enseñó a ser profesionales. Es algo que hemos podido aprender. Y por algo, pues mira, hoy en día me alegro de los años que tengo, ¿no? Porque sin duda me han permitido poder superar y crecer, ¿no? En base a esos errores que hemos podido cometer en el camino. Vamos a abrirnos en canal y compartir con vosotros
nuestros aprendizajes. Así que dale caña, Jordi. El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Bueno, Sandra, en este mes de junio y de mayo, pues he podido trabajar poco, pero he tenido tiempo para pensar. Curioso, porque pensar es sin duda lo que más trabajo tiene. De hecho, es la tarea más difícil. Por eso pocos la practican. Efectivamente. Y pensando, yo ahí tumbado en la cama, boca abajo, con mi cojín ortopédico Dios mío. de retina, decía, oye, en nuestro podcast, he escuchado muchos podcasts y he dicho, oye, ¿cómo podemos aportarle valor a las personas que nos escuchan? Que muchos son empresarios, otros son personas que aspiran a serlo. ¿Cómo podemos aportarle a nosotros desde nuestra experiencia el valor que entiendo que como organización atesoramos, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Y se me ocurrió proponerte desarrollar este podcast en el que juntos desarrolláramos una lista de errores que hemos cometido. Yo la he organizado por bloques, ¿vale? Y bueno, así hemos llamado a este programa. Entonces, bueno, empecemos con el primer punto. Focalización y estrategia. Sandra, me gustaría... te hablaba antes de lo del podcast porque el primer capítulo de este podcast que iniciamos, o que inicié hace año y medio, hablaba del propósito, ¿no? De la importancia del propósito. Y en este bloque quiero hablar también de ello, del foco en el propósito. Dicen que las empresas que funcionan no son aquellas que facturan más, sino aquellas que tienen un propósito. Evidentemente, tener definido un propósito es tener claro quién eres y qué es lo que vienes a ofrecer, ¿no? A una serie de personas, empresas que necesitan esa solución que tú le puedes aportar, ¿no? Tener claro lo que ese propósito va a ser siempre mucho más fácil a la hora de compartirlo con tu equipo y sobre todo de saber transmitir, ¿no? A nivel de tu identidad digital, de cualquier presentación que hagas de empresa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? La pregunta, porque aquí veníamos a hablar de los errores, ¿no? Vamos a hablar de problemas y cómo lo hemos solucionado, exacto, ¿no? ¿qué ocurre cuando no tienes claro ese propósito? Lo que está claro que las empresas intentan ser eso, esa solución a muy diferentes problemas que puedan tener otras personas, ¿no? O otras empresas. A nosotros, ¿qué pasa? Que claro, cuando no tienes o no pones el foco en lo que eres bueno, pues surgen muchas posibilidades, muchas oportunidades de negocio. Puedes empezar a dar clases de aquello en lo que tú eres bueno, ¿no? También, ¿no? Puede ser dedicarte a la formación, puedes dedicarte a, oye, pues que si una compañera o alguien pues también se le da bien organizando eventos, pues puedes también organizar eventos. Claro, es que en nuestro sector también, en el sector de la comunicación y el marketing, pues es que engloba muchísimos tipos de servicios. Entonces, claro, cuando una empresa acude a ti, pues acude pidiéndote ayuda en todas esas facetas de comunicación, de necesidades de comunicación que puede tener su empresa. Y el problema está precisamente en eso, en que atiendas más a lo que el cliente necesita que en lo que tú realmente eres el mejor. Yo creo que uno de los grandes errores que cometimos fundamentalmente en nuestros inicios, ¿no? Que fue, no sé si recordarás tú esa etapa en la que, bueno, te hablo año 2008, sí. que fue la crisis inmobiliaria. Sí, 2008. Y bueno, nos encontramos con que nosotros siempre hemos hecho una apuesta importante por la calidad versus cantidad. Y bueno, estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Porque siempre hemos tenido el teléfono sonando con clientes queriendo desarrollar proyectos con nosotros, ¿no? Y hubo una etapa que nunca voy a olvidar, que fue mes de julio, agosto, no sé si fue 2008 o 2009, creo que en 2009, en el que la crisis ya empezó a hacer mella en sectores como el nuestro, ¿no? Y bueno, nos entró miedo.
nos dio miedo, ¿verdad? Y Así dijimos, es. oye, hemos presentado varios presupuestos, no tenemos un ratio de aprobación de presupuesto elevado porque siempre estábamos por encima de en condiciones económicas que nuestra competencia, pero esta vez nos asustamos porque dijimos, oye, 1 o 2 meses sin cerrar ningún proyecto no es habitual, ¿no? Y llega el momento, ¿no?, en el que te hacen dudar de ese propósito que tú tienes y sobre todo te hacen dudar de aquello en lo que tú crees, ¿no? En el que tú dices, bueno, pues voy a tener que reducir el precio, voy a tener que reducir la valoración que yo creo que debe tener mis proyectos, ¿no? Y para poder conseguir más clientes. Y entonces cuando pasamos a pensar en la cantidad y no en la calidad. Exacto, exacto. Y fue un error. Fue un Totalmente. error porque empezamos a vender proyectos mucho más económicos. Llegaron algunos clientes, pero nos encontramos con que el cliente pagaba menos, pero nosotros no estábamos dispuestos a dar menos. Exacto. Y entonces, claro, ahí tenías que hacer un equilibrio entre la cantidad de recursos que empleabas para desarrollar ese proyecto y lo que al final el cliente estaba dispuesto a valorar por ese proyecto y a pagar. Entonces, fue un error porque realmente no estábamos siendo nosotros y al final no estábamos consiguiendo realmente lo que queríamos. Sí, porque además todo esto tiene un análisis mucho más profundo, ¿no? Por supuesto, Evidentemente. aquí estamos haciendo... Pero yo creo que muchas personas se han visto en esta situación porque, no lo creo, lo sé, porque ahora que conocemos a las empresas en profundidad y desarrollamos esa auditoría, ¿no? En el que le preguntamos sus porqués, ¿no? Y creo que cuando tuvimos dudas o nos entró ese miedo y rápidamente creamos una oferta de servicios en la que bajábamos los precios, no fuimos fieles a nuestro propósito. Al menos en el ámbito comercial. Así nos dimos las hostias que nos dimos, ¿vale? Porque cogimos clientes, pero vendimos más, pero no vendíamos mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esta situación que tuvimos, ¿no? Es cuando no se vende lo que uno quiere, pues no se debe tocar el precio lo primero, se debe pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, a lo mejor no estamos invirtiendo publicitariamente lo que deberíamos, no estábamos moviéndonos lo que deberíamos, o no estamos dirigiendo bien el tiro hacia la empresa o cliente que realmente quiere o necesita nuestro servicio, ¿no? Calidad por encima de la cantidad. Siempre. Siempre lo hemos tenido claro. Una de las grandes frases que decimos a nuestros clientes cuando vamos a cerrar un proyecto o cuando estamos trabajando en su proyecto es: no pongas el foco en vender más, pon el foco en vender mejor. Sí. ¿Vale? Porque de eso se trata, ¿no? Otro error a nivel de estrategia, Sandra, que entiendo que cometimos, ¿no? Fue el sobre diversificar nuestra actividad. Es decir, nosotros empezamos siendo una agencia de diseño de páginas web y diseño gráfico. Luego vino el SEO, después las redes sociales, luego ha venido el vídeo, han venido otras actividades, pero además de estas actividades que son conexas con la actividad principal que desarrollamos, que es el desarrollo de estrategias digitales, sí es cierto que aparecieron otras actividades y en todo nos metíamos, ¿no? Entonces llegó un momento en el que colapsamos y decimos, oye, no, ¿qué es lo que hacemos bien? Esto, pues en esto tenemos que poner el foco, ¿no? No sé cómo viviste tú esa situación. No, es que lo has dicho muy bien, Javi. Al final es lo que decíamos al principio. ¿En qué eres bueno? Y qué es lo que te hace sentir bien en tu trabajo, ¿no? Entonces, no por dar más servicios vas a ganar más. Es que yo creo que al final todo se reduce es volver a lo de antes. Define quién quieres ser y en base a lo que quieres ser y lo que tú puedes ofrecer porque eres bueno, porque no vas a renunciar a la calidad de lo que vas a ofrecer. Yo creo que es algo que tiene que ver también mucho con la madurez empresarial, ¿no? Es decir, Claro. cuando tú creas una empresa, ¿tú qué quieres? Aunque tengas muy claro que vas a la calidad, pero ver que el teléfono Evidentemente, suena... tu primera obsesión es conseguir el mayor número de clientes posible. Efectivamente, entonces nuestra actividad es dada a muchas oportunidades.
continuamente recibimos propuestas de personas que nos escriben, oye, llevo un negocio que creo que os puede venir bien y tal. Y es un caramelo... Sí, y además yo ahí te diría, Javi, que a mí o creo que lo que mejor nos ha funcionado siempre es ser sinceros. Ser sinceros con nuestros clientes. Si un cliente viene y nos dice, queremos desarrollar, bueno, acuérdate de cuando nos decían, quiero desarrollar un Facebook. O sea, Son anécdotas. no, pero cuando un cliente te pide que tú desarrolles un proyecto para el cual nosotros no disponemos de los recursos profesionales para poder desarrollarlo, sí tenemos los conocimientos para poder asesorarles, guiarles. Yo prefiero, y más después de nuestra experiencia, ser sinceros, ser transparentes y decirle, hasta aquí podemos ofrecerte. Esto ya sale de nuestro campo de actividad, de nuestro campo de especialización, porque yo creo que para ofrecer un buen servicio tienes que ser especialista en ese servicio. Hay que entender que todo tiene un límite, digamos, Exacto. ¿no? Y el refranero español nos ayuda mucho en este tipo de cosas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y corres el riesgo de perder especialización. Exacto. Es decir, al final tú tienes que poner el foco en lo que eres bueno, lo decías tú antes, ¿no? Porque cuando tú pones el foco en lo que eres bueno, eres más rápido, eres más productivo, te especializas más y te diferencias de tu competencia. Y lo vamos a ver en otro bloque, ¿no? Cuando hablemos de la visibilidad empresarial, pero es que aquí es donde empezamos a construir la reputación corporativa de nuestra empresa. Cuando tenemos claro nuestro propósito y sabemos transmitir de una forma clara y sólida esa reputación. Entonces, problema, sobredimensionar las líneas de negocio de la empresa. Solución, poner el foco, preguntarte en qué eres bueno y poner el foco en ello para saber sacarle partido, ¿no? Exacto. Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar Protagonistas del Cambio. Bueno, pasamos al bloque 2. Coméntalo tú. Bueno, en cuanto a la gestión del equipo, ¿qué empresa nos dice que lo más complicado de gestionar son los recursos humanos, las personas? Porque evidentemente todos somos diferentes. Entonces, es saber aunar expectativas, circunstancias personales, porque aunque estemos dentro de una empresa, cada persona del equipo se puede encontrar en una situación personal determinada, ¿no? Y hay que encajar mucho, ¿no? De todos los errores que hemos cometido en lo que es la gestión del equipo y los recursos humanos, y que hemos puesto en esa lista, ¿no? Hemos destacado 3. Uno es sobredimensionar el equipo. Otro es integrar familiares y amistades en el equipo. Y el tercero, no saber alinear las necesidades reales de nuestra empresa en relación al equipo humano necesario, que está directamente relacionado con el sobredimensionar el equipo, ¿no? ¿Qué comentarías tú al respecto? Es curioso porque antes nos preocupaba mucho cuando alguien te decía, ¿cuántos sois en la empresa? Eso nos habrá pasado a muchísimos de los que estamos hoy aquí compartiendo este vídeo podcast, ¿no? Entonces, digamos que me alegra pertenecer a este sector, ¿no? Como es el nuestro, en el que no tenemos complejos ya por esa dimensión del equipo, ¿no? Pero eso no siempre ha sido así, tú lo sabes. Claro, de ese error estamos hablando, ¿no? Hoy no hablamos con complejos porque muchas veces nos hemos visto obligados a redimensionar la empresa, más pensando en el querer proyectar que somos una gran empresa, más allá de nuestra propia realidad. Y esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que a mí siempre me ha gustado decir que somos una pequeña gran empresa. Y lo importante al final son los resultados que obtenemos, ¿no? El que tú tenías para eso una frase que me gustaba a mí mucho, ¿no? Que decían, ¿cuántos sois en la empresa? Y tú decías,
cuántos necesitas que seamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso para mí ha sido un aprendizaje muy importante. Sí, ha sido un aprendizaje importante porque, bueno, al final también las personas que lideramos proyectos como el nuestro, eh, somos personas. Es decir, siempre hablamos de las personas como al equipo que contratamos, ¿no? O las personas que colaboran con nosotros, pero los que lideramos una empresa también somos personas. También nos ponemos malos, nos damos de baja, también ¿De verdad? Sí. sí, sí, también necesitamos vacaciones, días de asuntos propios, también necesitamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final nosotros, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido en este aspecto es el pensar que éramos mejor empresa o una mayor empresa en función del número de personas que trabajaran en nuestra empresa, ¿no? España, Andalucía, Sevilla está formada por microempresas en su gran mayoría. Lo importante de lo que estamos hablando aquí es a nivel de gestión de personas, ¿no? Ya da igual, no creo que sea enfocarnos tanto en el número, sino que también en las personas. Y sí es algo que es muy importante lo que tú decías, Javi. Las personas que lideramos este tipo de empresas somos personas también. Y en nuestro caso, y como en la mayoría de nuestras empresas del sector, todos hemos sido trabajadores por cuenta ajena antes. Uh-huh. El haber sido antes trabajadores por cuenta ajena nos facilita el haber podido comprender mejor a nuestros compañeros. Pero claro, también nos facilita detectar, ¿no?, cosas cuando vemos que no funciona. Y hay algo que no me gustaría que sonara crítica, pero sí es verdad que algo que hemos podido aprender es que un título no te da la profesionalidad. Uh-huh. Nosotros, cada vez que hemos entrevistado a alguien, siempre le hemos dicho que no era tan importante esa preparación técnica que pudieras traer o académica, pero sí la actitud. La actitud para nosotros siempre ha sido lo fundamental. También creo que un error por nuestra parte ha sido pensar que nuestros compañeros, miembros del equipo, tenían que sentir la empresa como nosotros la sentíamos. Pensar que el proyecto era suyo también. Y creo que eso es un error que como empresaria y como empresario hemos tenido que aprender, y es que nunca van a tener ese mismo sentimiento que nosotros, que hemos creado el proyecto empresarial, ¿no? Mira, pues Pero ahí no voy a estar de acuerdo contigo. ¿no? No. Pues cuéntame. No, yo creo que tenemos que tener la capacidad, las personas que lideramos un proyecto tenemos que tener la capacidad de contagiar a nuestro equipo del propio proyecto. Yo, por ejemplo, creo que soy empresario hoy en día porque en su día yo sentí la empresa de otra persona como si fuera mía. Yo creo, o yo me quedo ahora con la enseñanza o con el aprendizaje de que los trabajadores también van creciendo y madurando profesionalmente, y nosotros también. Entonces, ellos, aunque trabajar en nuestra red era una gran idea, después sus intereses profesionales han sido otros, o el querer, nosotros decimos la caída del boli, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿no? Y esto hay que decirlo, o sea, que nosotros, que se nos dieran circunstancias como que un problema en redes sociales y porque llega a las 2 de la tarde tú te tengas que marchar a casa y no tener ese convencimiento de que por encima de un horario hay un servicio, que no es que Javier y Sandra son los que tienen que estar ahí para dar ese servicio, es Extrarred, es el equipo completo de Extrarred. Si todos lo compartimos, ese sentimiento, porque al final es un sentimiento de pertenencia al proyecto, de entender que todos tenemos que ofrecer ese servicio, difícilmente vamos a poder formar parte del proyecto que hemos creado. Pero es que yo no lo llamo sentido de pertenencia, yo lo llamo profesionalidad. Claro. Es decir, para mí un valor profesional es que tú tengas la capacidad de ver y entender que la empresa en la que tú trabajas te necesita en ese momento. Al igual que yo como empresario y trabajador, veo que un cliente mío,
aunque no me haya contratado algo en concreto, si necesita de mí ese algo y yo se lo puedo dar, se lo doy. Yo también veo, Javi, que también hay que mucho de juventud. Es decir, nosotros también hemos cometido errores propios de la juventud. Nosotros, como decía antes, empezamos con una empresa sin tener una trayectoria empresarial detrás, sin tener una familia empresarial detrás. Entonces hemos ido aprendiendo, nos hemos rodeado de gente joven igualmente, gente que, como te decía antes, también tenía que crecer profesionalmente, madurar profesionalmente, ¿no? Sí, y al final voy a estar de acuerdo contigo. Al final, Suele pasar. Al final me has convencido. Pero también hemos nosotros ahí cometido un error y creo que debemos compartirlo también. Nos va a costar un poco, pero lo vamos a compartir, ¿no? Y es que hemos confundido una relación profesional con una relación personal. Es decir, al final son muchas horas las que pasamos aquí. En la oficina almorzamos, desayunamos juntos, nos tomamos la cervecita de después, conoces el aspecto personal de las personas que trabajan contigo, inevitablemente te hacen partícipe de ello. Y lo decíamos, ¿no? Somos personas, no podemos abstraernos de todo eso, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando llega un momento en el que hay un desencuentro, aunque la relación sea profesional, sí es cierto que lo personal forma parte de todo ello. Yo para eso me quedo con una frase que decía ayer una de las empresarias asistentes al foro de ProDetour, que decía, una de las principales enseñanzas es entender que en los negocios son negocios. Es decir, el saber, como tú estás diciendo, extraer la parte personal de la parte empresarial. Pero ya te digo, es que es normal que este proceso que hemos pasado para entender que al final hay una relación contractual y profesional la que nos une. Fuera de esa puerta podemos tener la relación que queramos tener. Y yo creo que esto da pie también a hablar de ese tema tan sensible como es el tema de el integrar, o la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno mezclar familia y empresa? Y bueno, pues imaginaros las empresas familiares, ahora mismo si me están escuchando lo que pueden decir, ¿no? Vamos a ver, conozco muchísimos casos de empresas familiares donde, digamos que es ya de obligado cumplimiento, ¿no? Que la familia formara parte de esa empresa. Forma parte, ¿no?, del legado familiar. Efectivamente, forma parte de lo que son, ¿vale? Pero en el caso de las empresas en las que no somos familiares, o sea, que no surge por herencia familiar, sino que surge de nuevo el integrar a miembros familiares, pues puede llegar a ser un error si falta lo que estamos hablando, esa relación profesional. Si la profesionalidad no está por encima de la relación, es cuando falla. No hay ningún problema. Y esto es aplicable también a amistades, que también hemos tenido el caso familiares, de amistades que han trabajado con nosotros. Y tú tienes que primar, tú dices, ¿estoy dispuesta a poner en riesgo mi relación personal con esta persona por la empresa? Recientemente tú me propusiste la posibilidad de contar con una persona con la que nos une amistad con la empresa y te convencí. Sí, me convenciste porque no porque dudara de que esta persona pudiera hacerlo, sino porque creo que si la vida ya es complicada, ¿para qué nos la vamos a complicar más? ¿No? ¿Y por qué poner en riesgo a un buen amigo? Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que en ese sentido, creo que en este caso podemos ayudar de otras formas, ¿no? Siempre que no se ponga, siempre que haya posibilidad de poner en riesgo un servicio profesional, una relación profesional. Pues sí, yo si tienes un amigo empresario, yo te recomendaría que más que pedirle trabajo, le ayudes. Le hables de su empresa, le lleves clientes, le promociones, le des a me gusta a sus publicaciones en redes sociales, le escribas reseñas. Una amistad vale mucho más que un salario o un posible problema o una pérdida de amistad que pueda haber en el futuro, ¿no? Sandra, terminaría este bloque con no saber alinear las necesidades reales de nuestra empresa en relación al equipo humano necesario, ¿no? Ha llegado un momento en el que nosotros hemos tenido
14 trabajadores en plantilla y pasamos una etapa muy complicada Pues sí. que podéis ver en uno de los primeros capítulos de este podcast, se llama La Cena, en el que podéis ver en detalle. Bueno, bloque 3, selección de clientes y proyectos. Aceptar todo tipo de clientes y no saber decir no. Bueno, 30 segundos te doy, ¿eh? vale, pues recuerdo cada día y cada momento en el que decía, Javi, no estamos cumpliendo con uno de los aspectos que para nosotros son vitales y de protocolo a seguir cuando estamos trabajando con un cliente. Cada vez que nos hemos saltado un plazo de pago, cómo empezar un proyecto. No empezamos un proyecto hasta que no tengamos todo el contenido por parte del cliente. El alterar plazos de entregas porque el cliente necesitaba con urgencia que fuera en ese momento. Cada vez que hemos incumplido nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, nuestra forma de entender cómo debería hacerse un proyecto, ha fracasado ese proyecto. Sí, pero yo creo que además creo que este punto lo agregué yo, estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pero yo creo que cuando agregué este punto, yo estaba pensando más en algo que estamos haciendo ahora mucho, ¿no? Que es decir no a un proyecto sin... Bueno. A ver, ¿cómo te lo digo? Sin haber empezado el proyecto, sin haber firmado, sin haber entregado el presupuesto. ¿Vale? Bueno, es que te recuerdo que hemos tenido casos de clientes que antes de firmar ese contrato, has podido perder meses. Sí. Meses Sí, pero... de atención a ese cliente. Pero ahí estaba ya ese aprendizaje. Ahí dijimos no. El proyecto en el que estás haciendo referencia, que es un proyecto de una empresa con un presupuesto brutal, al final dijimos no porque sentíamos que íbamos a perder el control del proyecto, ¿no? Yo me refiero a decir no precisamente a este tipo de situaciones, ¿no? Empresas que te dicen ya lo que tienes que hacer antes de haber empezado el proyecto son empresas que te están asegurando el fracaso, de alguna manera, ¿no? Entonces... esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cantidad, no. Es decir, cuando tú vas a la calidad, cuando tú vas también, no solamente en el servicio que prestas, sino en la elección del tipo de cliente que quieres en tu empresa. Y ya no es el tipo, evidentemente, y para eso está la fantástica definición de Bayer Persona, nos ahorraríamos mucho esfuerzo y rentabilizaríamos más nuestro trabajo si definimos a nuestros clientes ideales, ¿no? ¿Cuál es el cliente al que realmente queremos llegar? Pero también entender, otra de las cosas que yo he aprendido con el paso del tiempo, es que yo no puedo convencer a una empresa de ser lo que no es. Yo no puedo convencer a un empresario de creer en la comunicación si realmente no cree en la comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Hay empresas que entienden la comunicación, Internet como una herramienta, pero realmente no creen en ella. Entonces, en cuanto no dan los resultados en el tiempo en que ellos esperan, pues dejan de creer en ello y dejan de invertir en ello. Entonces, claro, al no darles los márgenes necesarios, tú te quedas con la sensación de que también te han hecho perder el tiempo. Porque tú fuiste transparente, fuiste honesto, le dijiste qué plazo necesitabas para que el proyecto funcionara, pero ellos no han tenido esa capacidad de espera, de paciencia, que necesita todo proyecto para que madure, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ese tipo de clientes hay que saber, ya sabemos decirle que no, pero porque no hay que intentar convencer a clientes de lo que no son. Y yo ahora mismo me estoy imaginando a uno de nuestros protagonistas escuchándonos, si no se ha cansado ya. Hombre, habrá hecho una pausa. Estará diciendo, sí, claro, pero ¿cómo dices que no a un cliente cuando tienes la necesidad de tener clientes, ¿no? Uh-huh. Y aquí yo hago mención siempre a esa palabra que me encanta, ¿no? Y es la sobredemanda, ¿no? La sobredemanda, ¿cómo se genera? Con visibilidad. Teniendo claro hacia dónde vas y teniendo claro dónde está el público al que quieres conectar. Exacto. ¿Vale? Entonces, pues sí, aceptar colaboraciones no alineadas con nuestra identidad, actividad.
Esa ha sido una metedura de pata gorda, ¿eh? Sí, sobre todo cuando... Es que yo al final creo que las cosas son más sencillas, que las que lo complicamos somos nosotros, porque hay muchas veces que hemos empezado colaboraciones que teníamos claros que no iban a funcionar desde el principio, pero por esa idea de crecer, De decir sí a todo, de crecer más, de ser pero complaciente. ¿no? Y de no crecer mejor, sino de crecer más, ¿no? Entonces, cuando se nos... Además, nosotros hemos vivido una época en la que, claro, muchas agencias de publicidad que se dedicaban solo a la publicidad veían llegar Internet, las redes sociales, y claro, sus equipos no estaban preparados para lo digital. Lo fácil para ellas era unirse a aquellas agencias de marketing digital que les pudieran dar ese apoyo y ese complemento y no quedarse atrás, ¿no? Y poder seguir ofreciéndole su servicio a los clientes, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando nos exigían quedar totalmente al margen, querían que nos convirtiéramos en sus trabajadores. Y claro, eso nos dimos cuenta de que evidentemente no caza, ¿no? Con nuestra filosofía empresarial, ¿no? Exacto, ya no aceptamos colaboraciones en las que trabajemos y... A la sombra, ¿no? Exacto, no. Eso es un error que debéis evitar. Colaboraciones en lo que no veáis un rendimiento mínimo a medio plazo, porque sí es cierto que además pasa una cosa, y es que cuando tú colaboras con alguien en la que tú ofreces una parte, la otra parte se supone que te ofrece también algo, y además eso funciona, el problema es que todos los clientes que te van a llegar van a ser colaboraciones, en las que te van a ofrecer el mismo modelo con el que ha funcionado. Entonces al final haces la cuenta y dices, oye, ¿cuándo voy a facturar mi trabajo, ¿no? Pero yo no quiero decir que eso no tenga que existir, o sea, que yo no digo que eso esté mal, yo lo que digo es que si tú quieres dedicarte a trabajar para otros o quieres ser una empresa, y cuando das el salto a querer ser una empresa, entonces tienes que trabajarte tus propios clientes. Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, Sandra, respecto a la pérdida de control de proyectos, es uno de los errores de los que hemos aprendido, ¿no? Y ya lo dejamos muy claro cuando iniciamos un proyecto, ¿no? El proyecto lo pilotamos nosotros. Exacto. Es decir, si vosotros queréis pilotar el proyecto, no somos la empresa que vas buscando. Tú lo decías muy bien, Javi, cuando hablabas de confianza y respeto mutuos. Cuando tú contratas a un instalador de aire acondicionado, a ti no se te ocurre decirle, oye, mira, muy bien, pero te voy a decir dónde debes colocarlo, qué kilocalorías debería tener, me gustaría que esté... No, vamos a ver, tú has contratado a un profesional especializado en una materia determinada, respétame, confía en mí. Dame ese plazo que yo os decía antes de margen de confianza para ver si obtenemos resultado. Evidentemente, si no consigues resultado con nosotros, soy la primera en decirte que lo dejamos, porque nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes. Sí, pero es que eso también tiene unos riesgos, ¿no? Es decir, al final tú desarrollas un proyecto, se genera un informe y cuando ese informe es positivo, el mérito, digamos, es de quien ha desarrollado el proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú pierdes el control de un proyecto, claro, y es el cliente el que toma las decisiones, si el informe es positivo, el mérito va a ser suyo. Pero si es negativo, la culpa va a ser tuya. Sí, eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado y entonces hemos tenido que llegar a decir, ¿cómo me voy a ser yo responsable del proyecto si no somos quienes decidimos qué acciones de comunicación son las que se deben de llevar a cabo, qué tipo de publicaciones hay que realizar, qué tipo de contenidos publicar? O sea, ¿hasta qué punto podemos hacernos nosotros responsables si no controlamos el proyecto nosotros, ¿no? Pues sí. Y bueno, vamos a acelerar un poco el ritmo porque se nos va a ir el podcast 2 horas y esto no lo va a ver ni escuchar nadie. No. ¿Vale? Ajá. Bloque 4, gestión financiera, trabajar sin cobrar. Tenemos claro que eso es un error, ¿no? Eso es un gran error. Exacto, porque luego llegas tú al banco y dices, oye, mira, que he trabajado mucho, pero no puedo pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, como que no, ¿no? Vamos a ser honestos y este error lo seguimos cometiendo
porque cuando en el caso del kit digital. Porque Bueno, ahí sí, tenemos de referencia al ministerio y entonces como que confiamos un poquito más en él para pero, que nos pero, pague. pero estamos cobrando, tampoco. Le estamos cobrando, pero estamos trabajando por Sí, adelantado sin pero cobrar. yo creo que cuando hablamos de trabajar sin cobrar, me refiero a iniciar un trabajo sin que el cliente haya realizado el primer pago. Bueno, yo me acuerdo de los primeros proyectos en los que venía una persona famosa, reconocida en determinados mundos artísticos y querían que trabajáramos. Por un lado, está este caso en el que querían que trabajáramos y por la visibilidad que ellos iban a tener, pues eso se supone que redundaba en nuestra visibilidad. Y después los que te piden cobrar a éxito. Ujú, O sea, nosotros ponemos nuestros esfuerzos, nuestros recursos y cuando el proyecto tenga éxito, empezamos a cobrar. ujú. Creo que ninguno de los dos tipos de opciones que acabo de plantear nos ha funcionado. Bueno, si en algo valoráis nuestra experiencia, nunca, nunca, nunca trabajéis sin cobrar. ¿Vale? Exacto. Bueno, un error que hemos cometido, muy importante a nivel empresarial como empresarios, es mezclar la economía personal con la empresarial. Si quieres que tu empresa funcione, tu empresa tiene que tener su propia cuenta, su propia economía, y tú tienes que tener tu economía personal totalmente diferenciada. Tú tienes que cobrar tu nómina y dejar de mezclar churras con meninas, como se suele decir, ¿no, Sandra? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y evidentemente eso forma parte del aprendizaje, ¿no? Y soy muy consciente de que los autónomos no lo tenemos fácil y que es un aprendizaje clave para seguir escalando puestos, ¿no? En nuestra historia empresarial, ¿no? Una de las grandes lecciones aprendidas que ha supuesto un antes y un después para nosotros en cuanto a la gestión de las finanzas, y con esto cerramos este punto, fue el día que hace unos años abrí una cuenta solo para impuestos. Es decir, un cliente paga una factura y en el momento en el que ese importe entra en nuestra cuenta, la parte de IVA y el 25% de impuestos de sociedades va directamente a esa cuenta. Y esa cuenta está ahí, tiene un importe, pero yo sé que ese dinero no es mío. Exacto. Y entonces, de esa manera también, la gestión ha ido mucho mejor. Gracias, Juan Luis, por el consejo. Pasamos al bloque 5, relaciones públicas y visibilidad. No dar la importancia que tiene a las relaciones públicas, asistencia a eventos, etcétera, ¿no? Esto es un error que afortunadamente hemos superado, ¿no? Exacto. Evidentemente nosotros somos especialistas, ¿no? En cuidar la imagen y reputación de nuestros clientes. Y el principal error que hemos cometido siempre es no tener en cuenta, no tratarnos como a un cliente. O sea, nosotros cuando hemos decidido tratarnos como un cliente, entonces nos hemos entendido nuestras necesidades también de comunicación, de relacionarnos, de cuidar nuestra reputación digital también. Y lo importante que son también las relaciones personales, profesionales, empresariales con otras empresas, ¿no? Entonces, el ser visible, tú lo decías antes, ¿no? El salir de la cueva para relacionarte con otras empresas porque como empresa tenemos que demostrar diariamente que estamos vivos. Uh-huh. Y para demostrar que estamos vivos, tenemos que demostrar que somos visibles. O sea, tenemos que ser visibles para nuestros clientes y para aquellos públicos que quieran contar con nosotros. Sí, que hablábamos antes de sobredemanda. Para que esa sobredemanda exista, tú tienes que hacer lo que tú has comentado, ¿no? Es decir, tienes que relacionarte, tienes que aparecer en eventos, tienes que establecer esas conexiones para generar emociones y convertirte en una opción para esas personas que te han conocido, ¿no? Así Bueno, es. vamos a otro bloque. Gestión de proyectos y tareas. Enamorarnos del proyecto por encima de nuestros intereses. Pues sí, yo no sé si es por cómo somos, por el tipo de actividad que desarrollamos, pero como tenemos que conocer tanto a nuestros clientes y de verdad nos sentimos parte de cada proyecto, pues muchas veces nos enamoramos tanto de los proyectos que al final, nosotros siempre lo decimos, que nosotros lo que ofrecemos son horas.
horas de trabajo y al final esas horas hay que saber valorarlas. ¿Cómo valoramos el trabajo que desarrollamos? Y al final son horas de dedicación a cada proyecto, ¿no? Entonces, claro que yo me llevaría todo el día pensando en nuevas ideas, en acciones para mejorar la visibilidad de cada uno de nuestros clientes, para conseguir mejores oportunidades de negocio, ¿no? Como antes decíamos, el caso, por ejemplo, del nuevo frisante de las Nieves, ¿no? Pues evidentemente ideas muchas, pero al final, tanto ellos como nosotros somos empresa, tenemos que rentabilizar cada tiempo que se dedique, porque si no, no hacemos que nuestro proyecto sea sostenible. Y al final yo creo que un buen empresario, una buena empresaria, también está en saber hacer sostenibles sus proyectos. Sí, a nivel de recursos económicos, a nivel de recursos humanos, que disfrutemos con nuestro trabajo, pero siendo conscientes de que pueden que no esté valorado lo que nos gustaría hacer, ¿no? Sí, y por eso es importante mantener un buen balance entre lo que es lo que te apasiona y la objetividad de hasta qué punto es importante disfrutar de lo que estás haciendo, pero también valorarlo adecuadamente para poder seguir desarrollándolo, ¿no? Y al final ese perfecto equilibrio tan difícil de conseguir. Muy difícil, ¿no? muy difícil, pero bueno. Y eso nos lleva a otro error, que es dar cosas por sentado, ¿no? Así, damos por sentado que esto es así, que esto es de otra manera, y ahí es la importancia de aprender la lección de que todo debe tener un presupuesto detallado, todo tiene que tener un contrato firmado por las dos partes, porque las personas cambian, pero las empresas siguen, y luego llegan otras personas que tienen que ver, ¿no? Aquí metería yo también otro tema, Javi, y es, evidentemente, cuando tú tienes claro cómo tienes que desarrollar tu trabajo, en nuestro caso, pues te pones a trabajar en el día a día, ¿no? De la gestión, por ejemplo, de redes sociales, posicionamiento. Pero ¿qué pasa? El error está en cuando no tienes la suficiente transparencia y comunicación de cara al cliente, porque estamos dando por hecho de que el cliente sabe en todo momento lo que estamos haciendo. Entonces, hay que hacer partícipes a los clientes de sus proyectos. Aunque seamos nosotros los que los gestionemos, aunque seamos nosotros los que los controlemos de forma autónoma, porque ellos han confiado en nosotros esta tarea, el cliente debe ser partícipe de este trabajo, porque al final, si no, se crea esa desconfianza, como yo decía, muchas veces tienen que hacer un acto de fe, ¿no? De qué está pasando con mi proyecto, ¿no? Vale, ellos no tienen por qué estar todos los días pendientes de esa publicación en redes o ver. Entonces, hay que hacer muy partícipes a los clientes de los proyectos y que sean conscientes de los resultados que estamos obteniendo, que son sus resultados, y cómo ellos pueden colaborar también para que el proyecto todavía sea mucho mejor, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaría aquí, Sandra. Tenemos un último bloque, que es el bloque 7, enfrentando momentos complicados, pero creo que ya lo hablamos antes, pues sí. ¿no? Es decir, al final, quien entienda que emprender un negocio es fácil, porque le han vendido que dos chicos americanos en un garaje han tenido una idea y van a tener mucho éxito, van a ser millonarios y demás. Pero bueno, al final emprender es un desafío. Quiero aprovechar este podcast para mostrar mi admiración a todo el que tiene una empresa, a todo el que ha tenido la capacidad de crear un proyecto empresarial y mantenerlo, ni que decir tiene a quien ha llegado a las alturas como empresas como las que hemos comentado anteriormente. Pero me quedo con el camino. Me quedo con que evidentemente hoy hemos compartido aquí algunos errores que hemos cometido y cómo nos han transformado y nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Pero ciertamente hoy afrontaríamos esas situaciones de una forma diferente, pero no podríamos afrontarlas hoy si no nos hubiera pasado anteriormente, ¿no? Exacto. Y a mí me gustaría incluir ahí, Javi, a la hora de hablar de situaciones complicadas, creo que ahí, en esos momentos, es cuando de verdad valoras al equipo de personas que hay detrás de cada empresa. Yo creo que ahí es cuando realmente te das cuenta que los equipos funcionan,
que es muy importante contar con un equipo alineado con la filosofía de tu empresa, con las expectativas, con los objetivos que te has marcado como empresa, porque en estos momentos son en los que sabes que puedes contar con ellos, puedes contar con cada uno de ellos y que la empresa somos cada uno de nosotros. Todos somos Extrarred. Y cuando Extrarred más te necesita por ese momento, ahí ha estado un miembro del equipo para ayudar, ¿no? Y creo que para mí eso es lo más satisfactorio como empresa, el saber que hay un equipo de personas que están dispuestas a ayudarte cuando más se necesita, ¿no? Cuando la empresa más lo necesita. Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extrarred. Bueno, Sandra, pues se acaba el capítulo número 15 de Protagonistas del Cambio. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Sabes que, bueno, estos momentos, este ratito que pasamos juntos compartiendo, Sí. Para mí es muy satisfactorio también y bueno, espero que sirvamos para abrir debates, para reflexionar. Y bueno, y todo aquel que quiera compartir con nosotros su propia experiencia, pues encantados, porque nosotros solo estamos viviendo una parte, ¿no? Entonces, todo lo que sea conocer otras realidades empresariales seguro que nos ayudará mucho a seguir aprendiendo. Muy bien. Bueno, y de todo lo que hemos hecho en este podcast, ¿qué reflexión me dejas? Pues te lo digo a ti, se lo digo a los protagonistas. Hombre, se lo tienes que decir a los protagonistas, porque yo también me voy a enterar. Yo estoy aquí, soy todo oídos. Bueno, hemos dicho muchísimas cosas durante este video podcast y yo me quedaría que solo puedes convencer a los demás desde tu propio convencimiento. Si crees en ti, los demás también van a creer en ti. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo hay un aspecto que comento, Sandra, con las personas, y es que para tú vender un producto o servicio, a ti te tienes que convencer tu producto o servicio tanto como para querer pagar lo que estás pidiendo que te paguen por él. Así es, así es. ¿Y qué reflexión nos dejas tú? Pues mira, yo la reflexión, hoy hemos hablado de algunos de los muchísimos errores que hemos cometido, ¿vale? Creo que en ellos se evidencia un crecimiento del que me siento muy orgulloso. Pero yo la reflexión que hago de todo esto es que al final nosotros no hemos compartido estos errores para que vosotros dejéis de cometer errores. Vais a seguir cometiendo errores en vuestras empresas, en vuestro día a día, en vuestros proyectos, porque la clave no está en dejar de cometer errores, sino en no dejar de aprender de ellos. Es decir, a nosotros nos queda, espero, mucho camino por recorrer. Espero que cometamos muchos errores más, pero sobre todo lo que tengo claro es que de cada error tiene que haber un aprendizaje. Porque si no hay un aprendizaje de cada error, no hay crecimiento. Y como ya todos sabemos en este podcast, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable. El crecimiento, opcional. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a Protagonistas del Cambio.
Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Lo digital lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos.